Un saludo a las personas que están viendo el video. En este vamos a determinar si cada una de las gráficas que aparecen en la pantalla son biyectivas o si no lo son. Entonces vamos a empezar con la gráfica número 1. Entonces en este caso vamos a determinar si la función es biyectiva. Entonces recordemos que para que una función sea biyectiva tiene que ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Entonces vamos a determinar la inyectividad de esta función. Para eso yo lo que voy a hacer es que con mi regla voy a empezar a trazar líneas horizontales. Si yo logro trazar una línea horizontal que me corte a la gráfica en 2 o más puntos, entonces yo voy a poder decir de que la función no es inyectiva. Entonces, si yo me doy cuenta en este caso, bastaría con que yo trace una línea ahí donde está la regla, fíjese. En esta línea en rojo, yo me doy cuenta de que esa gráfica, de que la línea, perdón, ha cortado a la gráfica en 2 puntos, fíjese, lo cortó en un punto acá y en otro punto por acá. Ok, ¿qué indica eso o qué implica eso? Recordemos que este punto de acá, vamos a ver, recordemos que este punto de acá siempre va a tener 2 coordenadas y que este punto de acá siempre también va a tener 2 coordenadas. Entonces vamos a inventarnos unos valores únicamente para tener una idea. Entonces supongamos que nuestra gráfica aquí en la altura de y, supongamos que llega a 2. ¿Ok? Y supongamos que también esta gráfica aquí a la altura de x, fíjese, acá donde estoy haciendo la línea punteada, llegaría a 3. Ok, voy a mejorar ese 3. Muy bien. Y también que este puntico acá, este segundo punto en verde, también llega aquí a la altura de menos 3 en x. Entonces, analicemos qué pasaría en ese caso, suponiendo que esa gráfica tiene esos valores tanto en x como en y. Entonces, yo tendría que ver que este primer punto, que el punto de la derecha, tendría una coordenada 3 en x y 2 en y, fíjese. ¿Por qué? Porque este punto en verde en x vale 3 y en y vale 2. ¿Qué pasaría con el punto de la izquierda, el segundo punto en verde? Bueno, resulta que ese punto en x valdría menos 3 y en y valdría también menos 2. ¿Por qué? Porque los dos puntos en los dos puntos en verde llegan al mismo valor en el eje y, que sería el 2. Dicho esto, para esta gráfica tendríamos que, si lo hiciéramos en un diagrama de Venn, tendríamos el 2 que estaría en el conjunto de llegada, o sea, en el conjunto B, en el codominio. En el dominio tendríamos dos valores menos 3 y 3 y se cumpliría que tanto el menos 3 como el 3 estarían emparejados con el 2. Y recordemos que para que una función sea inyectiva, se debe cumplir que todas las imágenes solo pueden tener una única preimagen, o sea que todas las y solo pueden tener una x. En este caso, se estaría dando de que este 2 estaría emparejada con dos valores de x. Y eso no puede suceder en una función inyectiva. Dicho de otro modo, cada vez que yo trace una línea horizontal, así como lo hice yo aquí con esta línea en rojo, si esa línea me corta a la gráfica en 2 o en más puntos, eso implicaría que hay un valor y que estaría emparejado con 1, 2 o más valores de x. Entonces, de hecho, cuando yo trazo una línea horizontal y corta a la gráfica de esta manera en 2 o más puntos, quiere decir que hay algún valor de y que va a estar emparejado con 2 o más valores
de X. Por tal razón no puede ser inyectiva. Y eso es lo que sucedió en este caso de acá. Entonces voy a limpiar un poco la pizarra. Y de nuevo, solo por esto, yo ya podría decir de que esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque tracé una línea horizontal que me corta la gráfica en 2 o en más puntos. Muy bien, ahora vamos a analizar la sobreyectividad. Para analizar la sobreyectividad, recordemos que el rango o ámbito tiene que ser igual al codominio para que la función sea sobreyectiva. Entonces, primero que todo vamos a determinar cuál es el codominio en esta gráfica. El codominio en esta gráfica es básicamente el segundo conjunto. Fíjese que este sería el dominio y por ende este sería el codominio. Entonces el codominio sería el intervalo cerrado de 0 a 3. Entonces, ¿qué necesito yo determinar acá? Lo que necesito determinar acá es el rango, o sea, el rango o el ámbito. Recordemos que el rango o el ámbito uno lo puede apreciar siempre sobre el eje Y. Entonces, vamos a darnos un par de valores sobre el eje Y. Si usted se ubica en el eje Y a la altura de la marca en rojo y nos fijamos tanto a la derecha como a la izquierda, ahí no hay gráfica. Ahora, si nos ubicamos en este valor en rojo de ahorita y vemos hacia la derecha y hacia la izquierda, vea que ahí sí puedo ver gráfica. Vería esos dos puntos que estoy remarcando en rojo ahí. Dicho de otra manera, cuando usted empieza a caminar sobre el eje Y, usted empezaría a ver gráfica justamente aquí, en 0, en el eje Y. Luego verías en 1, en 2, en 3, en toda esta parte que estoy punteando, usted vería gráfica, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, básicamente, se vería gráfica desde el 0 hasta el 3. O sea, en todo este recorrido sobre el eje Y, usted vería gráfica. Por tanto, ese sería el ámbito. El ámbito iría desde 0 hasta 3. Ahora, si usted está aquí en 0 sobre el eje Y, usted vería gráfica tanto a la derecha como a la izquierda, ¿verdad? Porque usted estaría viendo estos dos puntillos que estoy remarcando aquí. Entonces, por eso es que el 0 debe ser incluido en el rango o ámbito. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si usted se ubica en 3? En 3 justamente aquí, usted, si se fija hacia allá, hacia la derecha o hacia la izquierda, no vería gráfica. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque si usted está en 3, vería gráfica. Tanto la vería que estaría parado sobre la gráfica. Pero vería gráfica. Por eso es que el 3 usted sí lo tiene que incluir en el ámbito. Por eso debe ser cerrado también. Entonces, quiere decir que el ámbito son todos los números desde el 0, incluyéndolo, por eso está el paréntesis cerrado allí, todos los números hasta el 3, incluyéndolo. Fíjese que son los números desde el 0 hasta el 3, incluyendo ambos extremos. Acuérdense que en ese intervalo habrían infinita cantidad de elementos. Muy bien, regresando a la sobreyectividad, yo me doy cuenta que el codominio y el ámbito son exactamente iguales, son el mismo, fíjese. Entonces, si el codominio y el ámbito son iguales, yo puedo decir de que esto sí es sobreyectivo. Entonces sí sería sobreyectiva la función. Ahora, viendo esto, recordemos que para que la función sea biyectiva debe ser tanto inyectiva como sobreyectiva. En este caso no es inyectiva. Por tanto, yo podría decir que esto no sería biyectiva, esta primera gráfica. Muy bien. Voy a limpiar un poco la pizarra y continuamos. Vamos con la número 2. Entonces, abreviando, vamos a ver si esta función es inyectiva. Para ello, vamos a trazar líneas
líneas horizontales. Me doy cuenta que si trazo una altura aquí, uno podría decir de que esta función es inyectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaría trazando líneas. Fíjese, si trazo todas estas líneas horizontales por aquí, hasta el momento yo podría decir de que la función sí es inyectiva. ¿Verá por qué? Porque todas esas líneas solo me están cortando la gráfica en un punto. ¿En cuál punto? En este que estoy poniendo ahí en verde, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedería si yo trazo una altura allí, a donde tengo la regla? Fíjese. Allí me doy cuenta de que si trace esa línea me cortaría la gráfica en dos puntos, ahí y ahí esos puntos que estoy en verde. Es decir, que logré encontrar al menos una línea horizontal que me corta la gráfica en dos o más puntos. Por esa razón, inmediato yo digo que esta función es no inyectiva. Muy bien, ahora lo siguiente que yo voy a hacer es verle la sobreyectividad. ¿Cómo hago para ver la sobreyectividad? Comparo codominio con ámbito. Entonces vamos a hacer el codominio por aquí. Fíjese que el codominio ya se me da. ¿Por qué? Porque en este primero me están dando el dominio. Por tanto, el segundo conjunto es el codominio. Entonces el codominio sería el intervalo cerrado de 0 al 6. Ahora, ¿qué es lo que nos resta ver? Lo que nos resta ver es el rango o ámbito. Entonces, para ver esto, de nuevo, el rango yo lo logro ver en el eje Y. Entonces, yo me doy cuenta que si me ubico aquí, justamente donde voy a poner esta línea en rojo, me fijo a la derecha y a la izquierda y no veo gráfica. ¿En dónde voy a empezar a ver gráfica? Empiezo a ver gráfica justo cuando me ubico aquí en 0 en el eje Y. Entonces, ¿por qué? Porque si me veo para acá, me voy hacia la derecha, vería este punto que estoy marcando en rojo. Entonces, yo empiezo a ver gráfica en 0 sobre el eje Y. Luego continúo subiendo, fíjese. Y en toda esta parte, yo empezaré a ver gráfica siempre hacia la derecha. Ok, yo continúo, fíjese. Llego al 5 aquí en el eje Y. ¿Veo gráfica para la derecha? No, pero sí la vería hacia la izquierda. En 5 básicamente yo vería, si yo me ubico en 5 en Y, yo vería básicamente este puntico de aquí arriba. Si yo subo un poquito del 5 hacia arriba en el eje Y, fíjese que ya no logro ver gráfica en ninguno de los dos lados. Entonces, por esa razón, es que el rango iría desde el 0 hasta el 5. ¿Por qué? Porque ahí es donde logro ver gráfica, o por la izquierda o por la derecha. Entonces voy a escribir el ámbito por acá. El ámbito sería desde el 0 hasta el 5. Ahora vamos a verle los extremos a ese intervalo para ver si van abiertos o si van cerrados. Entonces, yo me doy cuenta, lo que debo hacer es preguntar, si me ubico en 0, logro ver una gráfica, claro, porque verías este punto aquí, este puntillo que está cerrado. Entonces, por esa razón, este extremo debe ir cerrado. ¿Por qué? Porque sí debe estar incluido en el ámbito. Ahora, ¿qué sucede si me ubico en 5? En 5 estoy aquí arriba. Veo hacia la izquierda y vea que sí lograría ver este puntico aquí. Lograría ver ese punto máximo que está allí. Entonces, si logré ver gráfica es porque el 5 sí está en el ámbito. Entonces, por esa razón, el 5 debe ir cerrado. Ahora, la pregunta es, ¿el codominio es igual que el ámbito? Aquí es claro que no son iguales. Por tanto, esta función no es inyectiva. Entonces, perdón, no es sobreyectiva, ¿verdad? Que es lo que estábamos verificando, la sobreyectividad. Entonces, yo escribo que es no sobreyectiva porque no son iguales el codominio y el ámbito. Ahora, para que la función sea biyectiva, debe ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Y en este caso no sucedió ninguna de las dos. Por tanto, la función es no biyectiva.
Muy bien, vamos con el número 3. En este caso, para verle la inyectividad, de nuevo recurrimos a nuestra regla. Si yo me doy cuenta y llego y paso una línea justamente ahí en esa parte constante, fíjese, yo me doy cuenta que esta línea en rojo logró tocar a la gráfica en una infinita cantidad de puntos, en todos esos puntos que estoy poniendo en verde. O sea, la tocó en una cantidad infinita de puntos, o sea, en más de 2. Por tanto, yo puedo decir de que esta función es no inyectiva. Vamos a verle la sobreyectividad rápidamente. Entonces, para ver la sobreyectividad, yo tengo que ver el ámbito. El codominio es este. Ok, vamos a hacerlo con otro color. El codominio es este, o sea, es de 0 a 2 cerrado en ambos intervalos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es verle el rango del ámbito, y eso lo veo en el eje Y. Entonces, yo me doy cuenta que sobre el eje Y siempre debo hacer un recorrido sobre el eje Y. Yo empiezo a ver gráfica justamente aquí en 0, en el eje Y. ¿A dónde veo gráfica? Veo gráfica hacia la izquierda, justamente ahí en ese puntillo. ¿Qué pasaría si hago un recorrido para abajo? No veo gráfica ni para la izquierda ni para la derecha, sino que empieza en 0. Yo continuaría viendo gráfica, fíjese, si continúo hasta el 2. Fíjese. Entonces quiere decir que el rango o ámbito empezaría en 0, continúo hacia acá porque vería gráfica para la izquierda, continúo hacia acá porque veo gráfica hacia la derecha hasta el 2. O sea, quiere decir que el ámbito va desde el 0 hasta el 2. Ahora vamos a ver si esos extremos del intervalo van abiertos o cerrados. Muy bien, usted dice, en 0, veo gráfica, si verías gráfica, verías este punto, ¿verdad? Este punto que voy a poner aquí en rojo. En 2, ves gráfica, si verías este punto de allí. Entonces, como veo gráfica en ambos extremos, entonces deben ir cerrados, o sea, los paréntesis deben acoger a cada uno de los extremos. Me doy cuenta que tanto el codominio como el ámbito son iguales, por tanto, esta función sí es sobreyectiva. Entonces, sí sobreyectiva, pero en definitiva, esta función no es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? No sería biyectiva porque no es inyectiva. Para que sea biyectiva debe ser ambos, ¿verdad? Muy bien, voy a limpiar un poco la pizarra. Y vamos con la número 4. Vamos a determinar la inyectividad. Si yo me doy cuenta para la inyectividad, de nuevo regreso con mi regla y empiezo a trazar líneas horizontales. Recuerde que para que no sea inyectiva, tengo que encontrar una línea horizontal que me corte la gráfica en 2 o más puntos. Entonces fíjese que yo puedo pasar ahí gran rato trazando líneas verticales y nunca me voy a encontrar una línea que me corte la gráfica en 2 o más puntos. Por esa razón yo puedo afirmar de que esta función sí es inyectiva. Entonces esta función vamos a ponerle que sí inyectiva. Vamos a verle la sobreyectividad. Para la sobreyectividad nos vamos a ubicar en el eje Y fíjese que yo empiezo a ver gráfica en el eje Y aquí donde estoy parado en 1. Entonces ya estoy trabajando directo con el ámbito. Vamos a ver aquí, ámbito. Entonces fíjese que yo empiezo a ver gráfica en 1. Si continúo haciendo un recorrido por acá, fíjese que empiezo a ver gráfica hacia la izquierda. Por este lado de acá, en este recorrido, empiezo a ver gráfica por la derecha. Y dejo de ver gráfica en 3. ¿Verdad? En 3
Veo gráfica, sí, porque vería este puntico de acá. Un poco más arriba de 3 dejo de ver gráfica tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces quiere decir que el ámbito iría desde el 1 hasta el 3. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedería en 1? En 1 veo gráfica, sí, porque verías ese puntico de acá, fíjese. En 3 veo gráfica, sí. Entonces, quiere decir que si logré ver gráfica en 1 y en 3 es porque esos puntos deben pertenecer al ámbito. Por eso, los corchetes deben acoger al 1 y deben acoger al 3. Entonces ya tengo el ámbito. ¿Qué es lo que ocupo? Comparar ese ámbito con el codominio. El codominio, ¿cómo lo veo? Ese se me da y está aquí, fíjese, dominio, codominio. Y fíjese que son exactamente iguales, tanto el codominio como el ámbito. Entonces, si son iguales rango y codominio o ámbito y codominio, verá que es lo mismo, yo puedo decir de que esto sí es sobreyectivo. Ahora, como esta función sí es inyectiva y sí es sobreyectiva, entonces yo puedo decir de que sí es biyectiva. Muy bien, vamos con la 5. En este vamos a determinar la inyectividad, de nuevo con la regla. ¿De qué se trata acá? De trazar líneas horizontales. Fíjese, trazo líneas horizontales y puedo continuar toda la vida trazando líneas horizontales y nunca voy a encontrar una línea horizontal que me corte a la gráfica en más de 2 puntos. Entonces, por esa razón, yo voy a decir de que esta función sí es inyectiva. Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a determinar si esta función es sobreyectiva. Entonces, borro por acá y para verle la sobreyectividad, tengo que comparar el rango o ámbito con el codominio. Recordemos que el codominio ya se me da, está aquí. Acuérdese, dominio y codominio. Entonces, este es de gratis. Entonces, vamos a ver el rango o ámbito. El rango o ámbito, ese sí no, ese sí lo tengo que determinar yo. Entonces, usted se da cuenta que yo empezaría a ver gráfica justamente aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si en 0, ¿verdad? Este sería el 0 en Y. Si yo me hago un poquitito para abajo del 0, no veo gráfica ni para la derecha ni para la izquierda. Pero si yo me doy cuenta en este punto en 0 y hago un recorrido hacia arriba, fíjese que empezaría a ver gráfica hacia la izquierda. En esta parte de aquí donde estoy poniendo puntos, empezaría a ver gráfica hacia la derecha. Entonces, básicamente, nuestro ámbito sería desde el 0, vamos a ponerlo por aquí, desde el 0, fíjese, 0, todo este recorrido, en esa parte empezaré a ver gráfica hacia la izquierda. Continúo por acá, empiezo a ver gráfica hacia la derecha, llego al 2, veo gráfica acá hacia la derecha, pero acuérdese que esta flechita de acá que estoy marcando en rojo me indica de que esa función va a continuar creciendo hacia arriba. Entonces quiere decir que si yo continúo haciendo un recorrido sobre el eje Y hacia arriba, yo continuaría viendo la función hacia la derecha. Y yo podría continuar sobre el eje Y hacia arriba de manera indefinida y continuar viendo gráfica siempre hacia la derecha. Por esa razón es que cuando yo escribo el ámbito estoy obligado a escribir desde 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque nunca voy a parar de ver gráfica. Ok, ahora viene la pregunta, que voy a limpiar un poco aquí la pizarra. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa en 0? Si usted se ubica aquí en 0 en el eje Y, logras ver gráfica. El asunto es que si yo vengo acá, fíjese, continúo recto, recto, recto,
me encuentro con esta bolita abierta ahí. Esa bolita abierta ahí quiere decir que el punto que debería estar ahí no está. Entonces, por esa razón, si usted se ubica en 0, usted lo que va a ver ahí es un hueco, o sea, no vería el gráfica. Por esa razón es que propiamente en 0 no vería el gráfica y por ende no puede formar parte del rango o ámbito. Entonces, por esa razón, si no logras ver gráfica en 0, debes excluir al 0. Si usted se da cuenta, este paréntesis que acabo de escribir le da la espalda al 0. O sea, quiere decir que no lo incluye en el ámbito. Y de nuevo, ahora, ¿qué pasaría con el más infinito? Estos siempre se ponen abiertos. O sea, siempre los paréntesis deben excluir a los infinitos, al más infinito y al menos infinito. Entonces, ahí ya tendríamos el ámbito. Ahora viene la pregunta. ¿El ámbito es igual que el codominio? Fíjese que el ámbito está aquí y el codominio está aquí. Son exactamente el mismo. Por tal razón, yo puedo decir de que esta función sí es sobreyectiva. Entonces vamos a poner aquí que sí es sobreyectiva. Ahora, esta función sí sería biyectiva también. ¿Por qué? Porque es tanto inyectiva como sobreyectiva. Muy bien, borro mi pizarra, la limpio un poco y vamos con el último de los ejercicios. Entonces, en este vamos a determinar la inyectividad. Inmediato, aquí no es muy difícil ver que basta con trazar una línea para decir de que esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque una de las rectas que encontré me cortó la gráfica en 2 puntos, en este particular, en este punto en verde y en este otro. Vamos a ver si es sobreyectiva. Para ver si esta función es sobreyectiva, tengo que fijarme en el codominio. Recordemos que este es el dominio y este es el codominio, o sea, ya me lo regalaron el codominio. ¿Ok? Entonces vamos a ver el rango. El rango sí lo tengo que determinar yo. ¿Ok? Entonces, el rango empezaría en este caso en -3. Fíjese que aquí es donde veo gráfica. No la veo hacia la derecha ni a la izquierda, pero sí la verías por el hecho de que si usted se ubica en -3 en Y, estarías parado sobre la gráfica. O sea, sí la ves. Empezamos un recorrido hacia arriba, fíjese. Y en este caso, usted vería gráfica tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Como estas dos flechitas de la gráfica me indica que la gráfica sigue indefinidamente hacia arriba, entonces quiere decir que yo, si continúo un recorrido sobre el eje Y hacia arriba de manera infinita, yo continuaría viendo gráfica tanto izquierda como derecha. ¿Ok? ¿Qué sucedería si desde el -3 en Y empiezo a bajar? Fíjese que aquí ya no veo gráfica ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, básicamente aquí tendríamos que el ámbito de esta función empezaría en -3 y continuaría hacia arriba hasta el más infinito. Recordemos que los infinitos siempre van abiertos y ahora veo a ver cómo pongo el -3. La pregunta sería, en -3, aquí, ¿viste gráfica? Claro que la viste, estuviste parado en gráfica. Entonces el -3 lo debo incluir en el dominio, o sea, tengo que encerrarlo con el paréntesis del intervalo, tal y como lo hice allí. Ahora viene la pregunta. Fíjese, en este caso, el codominio es este que estoy encerrando y el ámbito es este que estoy subrayando. ¿Son iguales el codominio y el ámbito? No son iguales. Por tal razón, yo tengo que indicar aquí de que esta función es no sobreyectiva. Como la función no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva, tengo que decir de que no es biyectiva tampoco. Muchas gracias.